Eric Ritondale, buen día, ¿cómo te va? ¿Qué tal, José Luis? Buen día. Bueno, danos tu lectura de lo que está pasando, de la perspectiva de lo que ocurre. Tu colega, en tanto economista él, Álvarez Agis, dijo que se venía un dólar super blue. Nada de eso parece estar ocurriendo, ¿no? No, a ver, la experiencia muestra que la brecha, digamos, lo que sería la diferencia entre el dólar blue y el oficial, depende de una serie de factores. El primero, qué tan duros son los controles, qué tan restrictivos son, cuántas operaciones dejan, digamos, fuera del circuito formal los controles. Y otro aspecto muy importante que hay que monitorear son las tasas de interés. Qué tan bajas o no son las tasas de interés respecto a la inflación esperada. Nosotros, cuando tuvimos la experiencia del cepo cambiario, digamos que era un control de cambios mucho más fuerte entre el 2011 y el 2015, primero que era un control de cambios más fuerte, con lo cual la brecha, la verdad que se ubicaba entre 30, 60%. En los tiempos normales hubo días o momentos en los cuales llegó al 100%. Ese era un factor, pero el otro aspecto muy importante por el cual la brecha también era más alta, no solamente porque los controles eran más férreos, sino porque teníamos tasas de interés que eran negativas respecto a la inflación, o sea, eran inferiores a la inflación. Ese es un aspecto que hoy no está presente tampoco, o sea, no tenemos ni control de cambios tan duro, ni tasas de interés inferiores a la inflación esperada. Ujú. Te quiero preguntar algo con el remanido tema de las LELIQs y el super negocio del que se habla permanentemente y sistemáticamente. La tasa que se paga la tasa que aparece es una tasa anual, ¿verdad? Hoy en el Así es. 83%. Bien. Sí, Sobre una inflación estimada del 60%. sí, un poco menos tal vez, pero sí. Bueno, vamos a, qué sé yo, 55. Sí, sí, hay 60, sí. Bueno, 60. Quiere decir que estamos en 23 puntos. Sí, Son menos de 2 puntos por mes de interés en pesos. sí, pero acá hay un aspecto que tener en cuenta, digamos. Esa es una tasa que el Banco Central la remunera a los bancos por una parte de sus préstamos, digamos, de los préstamos que hace el Banco Central, que hacen los bancos, pero los bancos también tienen que encajar parte de los depósitos que realizan los depositantes en el Banco Central y el Banco Central los remunera cero. Entonces, lo que hay que mirar es, si se quiere, la tasa promedio ponderada que reciben los bancos. Y esa es muy similar a la tasa Badlar, que es la tasa que ofrecen los bancos a los depositantes. Si uno hace un promedio ponderado entre el 83 que paga la LELIQ por el 0% de la cual se remuneran ciertos depósitos que los bancos tienen que encajar en el Banco Central a tasa cero, de allí surge la tasa Badlar que termina ofreciendo los bancos. Digamos, los depositantes no pueden recibir la tasa LELIQ. Esa la reciben los bancos por una parte de sus colocaciones. Con lo cual, lo que hay que mirar al final es la tasa Badlar o la tasa ofrecida por los bancos, o la TM20 para, digamos, inversores que tienen depósitos por más de 20 millones, y esa es una tasa que es inferior, que en los últimos días estaba rondando el 62%, 63%, que más o menos está en línea con la inflación esperada de la que hablamos. Ahora, entonces, una cosa es la tasa, digamos, de mercado que termina ofreciendo los bancos a los depositantes, y otra cosa es la tasa de política que utiliza el Banco Central. El día en que no existan encajes, que no existan dinero que los bancos tengan que depositar al Banco Central a tasa cero, la tasa de política va a ser similar a la tasa de mercado. Hoy, como están los encajes, no. Claro. Ahora, en relación a esto, ¿qué es lo que genera entonces una esterilización del volumen de activos que tienen los bancos que, digamos, evita que lo pasen al dólar? Bueno, es un manejo de liquidez que utilizan los bancos para sus excedentes de liquidez de corto plazo. Como la demanda de crédito está relativamente baja, la colocan en el IX, que de esta forma el Banco Central lo utiliza exactamente para cumplir, bueno, hasta hace por lo menos unas 2 semanas, lo que era su regla de política monetaria, que era que la base monetaria creciera cero, en el cero. Claro. Se mantuviera estable. Bien, te pregunto una cuestión de carácter práctico. Voy a hablar por lo que yo vi lunes y martes recorriendo bancos en Mar del Plata. No vi nada fuera
de lo regular. Sin embargo, se habla mucho de retiro de depósitos. ¿Puede estar ocurriendo vía electrónica eso? Bueno, a ver, lo que ha habido, lo que se observa es retiro de depósitos en dólares. No se observan retiros de depósitos en pesos, de plazo fijo. Eso es algo muy positivo, digamos, que observamos eso. También se da eso porque justamente la tasa de interés a la cual se remuneran los plazos fijos está más o menos en línea con la inflación. Y que recordemos que hay muchas empresas que necesitan poner su capital de trabajo y que los gastos los tienen en pesos, y también los individuos, bueno, viven en Argentina y por más que miremos el dólar, lo que nos afecta directamente es la inflación. Lo que sí se ha observado son retiros de depósitos en dólares muy importantes en las últimas jornadas. Eso, digamos, sí, en muchísimos casos es por ventanilla. Lo positivo, y esto es importante decirlo, es que, digamos, nosotros tenemos un sistema financiero hoy que no tiene nada que ver con otras experiencias del pasado. Es un sistema financiero que está preparado para emergencias, funciona preparado para emergencias. Digamos, tenemos en ese sentido el sistema financiero mejor diseñado para enfrentar situaciones de estrés o de pánico, en donde los depositantes van y deciden retirar sus dólares. En ese sentido, los bancos cuentan con excedente como para atender esos retiros de liquidez, y por esa razón no estamos viendo ningún tipo de problema. Bueno, afortunadamente, creo que ayer hasta Marcó del Pon salió a poner un poco de sentido común en este tema, cosa que no está nada mal. Eric, como siempre, gracias por la ilustración, buena jornada. No, por favor, gracias, buen día, José. Hasta luego, Eric Ritondale, economista.